especialmente a él, y también a la familia Zapino, porque ellos fueron los que me dijeron que existía este congreso, y entonces yo me pude llegar a inscribir acá y participar ahora. De acuerdo a como mucho que he hablado con la familia Zapino, que nos falta a nosotros hablar, y a veces nos falta demostrar de San Luis, es que San Martín tenía un gran apego a San Luis. Reconocía su capacidad que tenían los hombres de San Luis para manejar el caballo, para andar a caballo y manejar a caballo. Y San Martín, cuando inaugura el regimiento de granaderos a caballo, según cuenta Urbano J. Núñez, una gran parte de ese regimiento estaba formado por hombres de San Luis. O sea que San Martín le daba mucha valía al hombre de a caballo de San Luis. Y en esto, a mí me parece que es una parte que nosotros tenemos que remarcar. Yo quería empezar esta charla diciendo que unas palabras del historiador y profesor Néstor Menéndez, perdón, me equivoqué, que dice: el primer signo de este nuevo federalismo, la de una cierta militarización de la provincia hacia fines de los años 30. La militarización que se produce en la provincia podría delimitarse entre la campaña del desierto de 1832 y la batalla de Pavón en 1861. Bueno, podemos decir que a partir del año 40, de 1840, después de que hay una gran revolución unitaria en San Luis, y que le da un golpe al gobernador legítimo, que era Calderón, se juntan toda la parte militar y derrotan a los conspiradores, y después de la derrota, Calderón estaba muy enfermo, y entonces lo eligen a Pablo Lucero como gobernador de la provincia. Se le hace un juicio a los que fueron agarrados y se los fusila. Se pone la drástica situación del fusilamiento. Algunos de ellos pueden escapar de esta situación y se van a vivir a las Tolderías. Entre ellos los hermanos Sá, que habían apoyado la revolución unitaria del 40. Esto es muy importante porque apenas Lucero se hace cargo del gobierno, comienza una política que eso lo va a diferenciar de todo, de llegar a un acuerdo con todo el mundo. O sea, va más allá del pensamiento. Si bien responde a las líneas federales claras del rosismo, él comienza a hacer una política de acercamiento. Esta política de acercamiento se demuestra primero en los primeros años de gobierno, se demuestra en producir la vuelta de los hermanos a San Luis y la reconstitución de todos los bienes que habían sido incautados a los perdedores de esta revolución, se los devuelve, llegando a una nueva amistad, llegando a tratar de unir a todas esas personas. Pero no quedando un poco acá en esto, Lucero
él estaba en Perú, exiliado en Perú y quiere volver a Buenos Aires. Se han olvidado una cosa: Pedernera es un héroe no solo argentino, es un héroe americano, porque él tiene dos nacionalidades, es argentino y también es peruano, pero es peruano porque una ley de Perú dio a todos los que combatieron dentro del ejército libertador del Perú, que no eran nacidos en el Perú, les dio automáticamente la ciudadanía la ciudadanía peruana por haber colaborado en la guerra de independencia, por lo cual Pedernera, además de estar casado con una peruana, tenía doble nacionalidad, era argentino y peruano, o sea que él iba a Perú cuando quería y volvía a la Argentina cuando quería. Esto es muy importante. Bueno, entonces Lucero, cuando él quiere volver, tenía problemas, está muy bien relatado ahí, tenía problemas, no estaban seguros si tenía. Lucero es el que da la palabra y lo ayuda a ser reconocido como representante de San Luis, o sea, como senador de San Luis dentro del Senado. O sea que el que le da la posibilidad de ser reconocido es justamente Pablo Lucero. Sabiendo que tanto Dará como Pablo Lucero, Dará como Pedernera, no eran del mismo pensamiento que Pablo Lucero, aparentemente. Otra cosa importante de Lucero es que pudo organizar la producción de San Luis. Y la pudo organizar y para él el centro de la producción, el lugar más importante que había era esta zona, la zona de esta llanura que se extendía hacia el norte por el Valle del Condado, era lo que a él consideraba la parte más importante de producción. Digamos, los productores ganaderos fueron los que lo apoyaron a través de toda su gestión a Pablo Lucero. Después de la batalla del 3 de febrero, donde ellos dejan de lado el racismo y empiezan una nueva evolución, en la mayoría de los lugares cambiaron los gobernadores. Acá no se cambió, porque ¿qué hizo Pablo Lucero? Pablo Lucero reunió a todos los delegados de San Luis, de todos los lugares, a un congreso, y ese congreso ratificó la nueva política que iba a llevar adelante Lucero, la nueva política de reconocimiento de Urquiza y la nueva política de llevar adelante la Constitución nacional. Entonces, para empezar esa política, Urquiza los cita a todos los gobernadores, los cita ¿cómo es? Los cita ¿cómo se me llama? Bueno, ya me voy a acordar. Entonces, en esa reunión, Lucero va junto con los gobernadores de Mendoza y los gobernadores de San Juan, los gobernadores de Cuyo, parten los tres juntos. Lucero, a diferencia de otros dos gobernadores que fueron en carroza, en carro, Lucero va a caballo y va con el regimiento que tenía sede acá en el Morro, el regimiento número 4, los dragones de San Luis. Era lo que él va encabezando porque él era el jefe, iba encabezando eso. Pero además llevó 100 caballos. 100 caballos llevados de esta zona, cedidos después a Urquiza para que formaran parte del ejército nacional. Este aporte que hace San Luis, otro
importancia. El desarrollo de la ganadería en San Luis y sobre todo en esta zona, nosotros a veces, como me parece que cometemos un error, hubo oposición con la parte de la cultura de los ranqueros, hubo enfrentamientos, no lo voy a negar, hubo malones también, pero hubo una época que empezó a haber paz, y a esto nos referimos. Y había un importante comercio con los indios. Los caciques en esta época no era que vivían tan así como que vivían abajo de un toldo y con poco. Vivían bien y algunos excelentemente vestidos, con cosas traídas de Europa, en algunos casos tenían una gran importancia. Y eso se valía. Acá había un importante tráfico de ganado y de caballos con el sur de Chile, que demandaba constantemente ese tipo de ganadería. Para eso se necesitaba un importante ejército. ¿Por qué se necesitaba un importante ejército? Porque si no se los detenía a los indios, se producían los malones y se llevaban gratis todo. Entonces, para evitar eso y transformarlo en un comercio, acá se fue desarrollando un importante ejército. Y ese ejército fueron los dragones de San Luis número 4. Y ese ejército se manifestó la importancia que tiene porque a Lucero lo va a suplantar en el cargo de brigadier general, que acá bien dijo era el anterior, lo va a suplantar Pedernera. Y Pedernera va a ser el que va a crear la columna que en la batalla de Cepeda va a dar vuelta la balanza a favor de la Confederación. Esa columna partió de la frontera, o sea, como Pedernera era jefe de la frontera, entonces con todo lo de la frontera, los militares de la frontera, más la ayuda de algunos indios, él consiguió crear una importante columna que dio vuelta ese lugar. Entonces esto es muy importante porque otra de las cualidades de Pedernera era que era un excelente militar. No era un militar ahí que tenía colgado los títulos, era un excelente militar. Destacado en Perú, destacado con Paz, reconocido por todo el mundo. Paz era un gran estratega, pero los lanceros de Paz estaban dirigidos por Pedernera y Pringles. Pedernera más porque tenía más experiencia que Pringles, pero Pringles suplantaba esa experiencia con su gran... era un hombre muy valiente, que demostró su valentía en la guerra en Perú. Y lo que pasa es que Pedernera tenía una trayectoria muy larga, más larga, porque él empezó Pringles en el año 1820, sube a los barcos que van al Perú a la lucha. En cambio, Pedernera está desde el cruce de los Andes, entra como cadete y termina como oficial mayor dentro del ejército de los Andes. Y Pedernera estaba de acuerdo a rajatabla con San Martín, seguía la política de San Martín. Tanto es así que Pedernera es sacado con todos los generales argentinos, es sacado de Perú y tienen que emigrar a Chile y en Chile vienen después para luchar en
gente, los oficiales de San Martín, mayoritariamente. Bueno, esto quiero decir que Pedernera, que Lucero fue el artífice de todo este centro. Esta organización que él le va a dar el apoyo, y que muy bien dijo que acá hay un problema de grieta. Bueno, me parece que Lucero es un ejemplo de querer terminar con esa grieta, y él le crea toda esta situación acá en San Luis, y podemos decir que la organización política que parte de Lucero llega hasta mucho más allá después de la batalla de Pavón. Todos los que pelearon, se pusieron de acuerdo, no formaron parte de esta agrupación que formó Pablo Lucero. Bueno, entonces, Lucero, a través de su gobernación, desarrolló el ejército. Puso en primer plano en los dragones de San Luis el regimiento auxiliar número 4, que después va a pasar a Mercedes. O sea, va a ir a Mercedes. ¿Por qué se va a hacer Mercedes? Con ese ejército que empezó a producir. Se traslada la sede del Morro, se traslada a Mercedes cuando se funda la ciudad de Mercedes. Entonces, pero ¿por qué se funda la ciudad de Mercedes? Porque ha habido un avance económico que permite llevar la frontera más adelante, que es rentable llevar la frontera más adelante. Tanto es decir que antes de la fundación de Mercedes, varios grupos, varios ganaderos importantes de San Luis compran campos alrededor de la ciudad de Villa Mercedes. Entonces, digamos, el avance económico que produjo Lucero se ve reflejado después en el avance de la frontera y en la necesidad de crear una nueva ciudad. Esto es muy importante porque hay que entender cómo se desarrolla el avance en la frontera de San Luis y por qué se desarrolla. Las dos figuras, yo hago cita para entender más o menos lo que se plantea acá. Las tres figuras más importantes fueron más, pero las tres que reflejan el pensamiento de Pablo Lucero son, a ver, que volviera, digamos, a San Luis la familia Sá, que había apoyado la revolución del 40. Pero junto con la familia Sá que vuelve a San Luis están los Calderón, que sufrieron la revolución del 40. Él los junta, todos en el mismo. Es más, le da un cargo militar a Sá y termina Sá siendo jefe del gobierno, del ejército. Después que se tiene que ir Pedernera porque producto de lo que él presenta en la batalla de Cepeda, se sienta en la mesa a discutir el pacto de San José de Flores por la importancia que él tenía y además por esa misma importancia lo eligen vicepresidente, porque no cayó del cielo ni lo eligieron con el dedo, lo eligieron por los méritos que produjo Pedernera para llegar a esa cargo. Entonces, ese es uno. El otro importante para mí es Lara, porque Lara, siendo un hombre que peleó con Navarro
qué vino la familia Darac? Porque, por ejemplo, el diputado constitucional, a la Constitución, a la Constitución era el sobrino de Darac. O sea, Llerena era hijo de una hermana, la hermana mayor. Entonces, era la familia Darac. También era hermano, un importante militar, había peleado en Montevideo contra Rosas, era un importante, también volvió junto con Darac, o sea, volvió una familia completa, volvió a San Luis porque ellos se habían ido por cuestiones políticas, porque fueron perseguidos, pero ellos vuelven a San Luis, tenían la casa, vivían en San Luis. Están registrados como viviendo en San Luis en el censo de 1812, o sea que ellos son naturales de San Luis, habían nacido en San Luis, pero bueno, el padre de Darac sí era de origen francés. Bueno, él produce la vuelta y produce porque Darac le vende a Lucero los rifles, una serie de rifles para armar el ejército de acá del mundo, que estaba acá en el mundo. Y después lo otro importante es que él proviene, hace lo posible para que Pedernera vuelva, estaba en el Perú, para que vuelva del Perú, vuelva a San Luis. El que le da el aporte, le da Pablo Lucero. O sea que nosotros tenemos que para llevar adelante, después de la Constitución, todas las instituciones nuevas que se tienen que gestar, tenemos que tener primero un grupo de gente importante que esté de acuerdo. En este caso eran los ganaderos que apoyaron las reformas constitucionales. O sea que, por un lado, un grupo de gente que apoye, un grupo de gente que dé de acuerdo, gente para poner en cada lugar necesario para que lleve adelante esa política. Entonces, eso lo produjo Lucero. Y además de eso, teníamos que tener un ejército para poder mantener la frontera y poder comerciar y no estar en el peligro de un malón o de algo parecido. Entonces, garantizar la paz se garantizaba con un ejército importante. La paz no se podía garantizar sin nada abierto. O sea, había que tener algo importante. Garantizábamos la paz con un ejército importante. Eso eran los dragones de San Luis. Entonces, cuando fallece Lucero, el gobernador que lo continúa es Darac. Y el jefe del ejército es Pedernera. Y además, por ese jefe del ejército, logra Pedernera ser gobernador de San Luis. Y siendo gobernador de San Luis, crea la división que va a producir la victoria de Cepeda. Entonces, acá, capaz que no está bien dicho, no está bien planteado el tema por la gente en general. La importancia, para mi punto de vista, que es una persona muy importante en la historia de San Luis, Pablo Lucero, es la capacidad de haber organizado un San Luis para el futuro, que duró mucho tiempo. Después
la importancia que tenía el morro en ese momento y la importancia que le daba Lucero. Y otra cosa que quiero decir, se me escapó acá, Lucero, hay una discusión si era del morro o no era del morro. Lucero nació en Renca, era de Renca, la familia se fijan en el censo de 1820, de 1812, y ahí está la familia, los hijos, los hermanos, todos están fichados en Renca. Pero él se afincó en el morro. Él constituyó, cuando fue gobernador, se constituyó y se estableció en el morro. Y vivió hasta que falleció en el morro. Bueno, está bien. Bueno, eso es todo.